En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos comenzando hoy, día martes 5 de diciembre, un nuevo programa Revelando, bajo el gentil auspicio de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Y por supuesto, nuestra casa amiga, nuestra casa tradicional, Radio Portales, en el 89.5 FM del dial y 840 AM. Y con la ayuda permanente del radio operador, del DJ de Radio Portales, Claudio Alvarado, y de nuestro periodista de Asofar, Enzo Alvarado, que nos colabora en todos los programas de los días martes. Desgraciadamente hoy vamos a echar de menos a Pilar Soberano, que no puede participar del programa, así que hoy día estaremos en él con Eugenio Guerrero, periodista chileno-venezolano, y quien les habla, Patricio Schiavetti, abogado y director de Asofar. Bueno, Eugenio, estamos a 12 días del plebiscito, este plebiscito el día 17 de diciembre, en que es obligatorio, ¿no es verdad?, que todos los ciudadanos que estén inscritos manifiesten su votación, so pena de ser sancionados por el servicio electoral con una drástica sanción. Así que instamos, ¿no es verdad?, a todos los ciudadanos a que concurran a votar y expresen su opción frente a este plebiscito. Y como es habitual, voy a mencionar algunas efemérides destacadas en cuanto a las efemérides navales. El día 4 de diciembre de 1947 se inauguró el edificio de la Escuela de Artillería Naval en la avenida Jorge Montt, Las Salinas de Viña del Mar. Hoy, un edificio que cobija la Academia de Guerra Naval. Y el día 5 de diciembre de 1992 es inaugurado en Isla Hornos el monumento al marinero desconocido. Así que con esas dos efemérides he querido partir el programa de hoy y he conversado con Eugenio de referirnos, ¿no es verdad?, al plebiscito ya en circunstancias que queda tan poco de él. Y lo primero que quiero decir y señalar a los auditores es que tengan claro que si usted fue partidario de la opción rechazo, hoy día, el 17 de diciembre, no tiene que manifestar su voto de la misma manera. El rechazo del pasado es el a favor de hoy. Así que hay mucha duda y mucha confusión en algunos que rechazaron, ¿no es verdad?, este plebiscito, esta carta fundamental del 4 de septiembre, esta carta refundacional que dividía al país. La postura, digamos, para el 17 de diciembre debería ser una postura de aprobar la nueva Carta Fundamental, una Carta Fundamental mejor a la actual, ¿no es verdad?, que establece una serie de beneficios, derechos, protección contra la delincuencia, combate a la inmigración ilegal, protección, ¿no es verdad?,
a las víctimas a través del defensor de las víctimas, etcétera. Así que eso es lo primero, tener claridad que el voto del 4 de septiembre, que fue del rechazo, hoy en día no debe ser igual, sino que debe ser distinto. Si usted votó de esa manera, debería, ¿no es verdad?, estar en la opción a favor. Lo segundo es que si usted manifiesta su voto en la opción a favor, va a estar poniendo término de manera definitiva al proceso constitucional. Y lo que le va a dar estabilidad al país, ¿no?, de manera de contar con normas constitucionales claras y precisas, y le va a permitir, ¿no?, ¿verdad?, a los empresarios y a los inversionistas extranjeros tener claridad de normas para poder invertir y indudablemente trabajar en el crecimiento del país que tanta falta hace y que hemos visto según las encuestas, ¿no es verdad? Y la información proporcionada, hemos retrocedido 20 años, ¿no es verdad?, en cuanto a crecimiento y en cuanto a empleo. Así que realmente es muy necesario cerrar el proceso constitucional, porque en tercer lugar, de ganar la opción en contra, ¿no es verdad?, queda la posibilidad, a pesar de que los partidos políticos de izquierda han dicho lo contrario, cosa que yo no creo en absoluto, de que la Carta Fundamental actual que nos está rigiendo pueda ser modificada ante el Congreso y con un quórum de 4/7, es decir, un quórum más bajo. Por lo tanto, queda esa opción de seguir con el proceso constitucional y seguir preocupado de la Carta Fundamental y de sus reformas en circunstancias que lo único que la gente desea es que el Estado y el gobierno se preocupa de los aspectos esenciales y fundamentales, como son combatir la delincuencia, combatir el narcotráfico, combatir el terrorismo en la Araucanía, combatir los inmigrantes ilegales, ¿no, verdad? Y tanto daño le hacen al país, especialmente los inmigrantes que se involucran en la delincuencia. Así que esos son los tres factores, ¿no, verdad?, clarificadores de por qué, ¿no, verdad?, habría que optar por la opción a favor. Eugenio. Sí, bueno, muchas gracias, Patricio. Saludos también a Enzo, que se encuentra en los controles. Y bueno, un saludo también a Pilar Soberado, que no nos acompaña hoy, pero bueno, aquí estamos enfrentando el desafío con Patricio. Oye, Patricio, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí hay tres cosas, ¿no?, que tú mencionaste que son muy importantes. La primera es que hay una confusión, ¿no? Eh, Como si rechazar el año pasado fuera lo mismo que ir en contra hoy en día, como si fuera una sinonimia. Pero esa sinonimia es tramposa, porque lo que se rechazó el año pasado fue un proyecto de una izquierda refundacional que iba a fragmentar el país y prometía llevarlo al despeñadero. Ese era el proyecto de constitución. Pero ¿qué pasa? Las instituciones se hicieron cargo, algo que siempre se critica en Chile. Bueno, que la clase política no se hace cargo, que las instituciones no responden como corresponde. Y bueno, en este caso pasó así, o sea, respondió como correspondió. Y a través de un proceso normado, limitado, con bordes claros, con comisión de expertos, con una comisión técnica de admisibilidad, con una comisión técnica interna para la revisión de proyectos, con una mayor deliberación, salió un proyecto bien razonable, muy parecido a la constitución actual, que la mejora en muchos aspectos. Entonces no es lo mismo, ¿ok? Porque yo le recuerdo que incluso la mayoría de ese Consejo Constitucional es de derecha. O sea, de lo que fue el Consejo Constitucional es de derecha. Y quienes redactaron esto no lo hicieron con los mismos ánimos que se redactó con la mayoría izquierda el año pasado. Entonces no hay que confundir, porque más allá de lo ideológico, está también las formas y el fondo. Las formas, un proyecto normado y limitado, una especie de comisión redactora, fue esta convención constitucional, ¿ok? Con poderes bien limitados y con bordes bien claros, eso por un lado, y por otro lado que se hizo con otra disposición, con otro espíritu. Se hizo republicano, o sea, con un espíritu más republicano, de concordia, donde no hubo ni show, ni violencia, ni imposición, sino que acá hubo deliberación. Lo que ocurre es que la izquierda radical, como no protagonizó este proceso, porque con el proceso que protagonizó
vuelvo y repito, prometió llevar a Chile al despeñadero, entonces ellos se resienten. Pero acá cuando se hizo el proyecto constitucional, usted ahí no está viendo un programa ideológico como el anterior, usted está viendo una constitución real. ¿Ok? Usted está viendo un conjunto de instituciones, de leyes y de marcos que no tienen un contenido de cómo usted tiene que llevar su vida, en cómo usted tiene que ser percibido en su vida, sino que por el contrario es un articulador de reglas para que usted haga su vida en libertad como prefiera. Entonces eso es una distinción esencial con respecto a lo que es una constitución y que también demarca lo que se llama en ciencia política la división del trabajo político entre gobernantes y gobernados de una manera bien clara con los derechos políticos los derechos políticos y fundamentales bien claros. Ahora yo quiero detenerme en un segundo punto. Primero era esta sinonimia y la segunda era el mismo término de las elecciones. Lo que se juega Chile, usted dirá, bueno, siempre lo repiten lo mismo con respecto a las últimas elecciones. Lo que se juega Chile en estas elecciones es fundamental. El tema no es tanto de lo que se juega ese día, sino lo que se va a jugar después. Y aquí el tema es distinto. ¿Por qué? Porque en lo anterior uno se jugaba casi que la vida del país. Así de sencillo. Ese fue el proceso del 2022. En cambio acá, imagínese que usted va en contra y el día siguiente usted va a tener que bancarse que los grupos revolucionarios, partidos políticos y organizaciones estén nuevamente articulando un proceso constitucional que no sería como este, sino que sería constituyente, que querrían hacerlo autónomo, o sea, no sería normado como el de ahora, y que sí se ajustaría a los prejuicios ideológicos que tienen estos grupos. Entonces usted debe preguntarse en términos políticos, si ya al principio le comentamos un poco de qué se trata esta constitución, en lo segundo lo que le contamos es qué pasaría si se rechaza y que los grupos políticos comiencen nuevamente un proceso constitucional que lleva a Chile a la incertidumbre, que lleva a Chile al atraso, que lleva a Chile a compararse con países bananeros que no deciden qué es lo que quieren ser institucionalmente cuando institucionalmente tenemos una propuesta razonable. Y yo creo que nosotros estamos mucho más allá de eso. Eso por un segundo punto. Y lo tercero es que aquí, no sé qué si tú convendrás conmigo, Patricio, no se trata de decir, bueno, yo voy por el ganador. O sea, de repente yo veo la tendencia, entonces como va ganándole en contra, entonces yo voto a ganador. No, acá tenemos que quitarnos esos egoísmos eh, que yo creo que son perniciosos para el país, porque cuando usted vota, usted toma una decisión colectiva. O sea, usted va y vota y usted raya la papeleta y la coloca responsablemente como ciudadano. Pero la implicancia de su voto no es solamente con respecto a usted, sino con respecto a su vecino y a los demás. Entonces, pregúntese el día de mañana si usted quiere seguir teniendo un país con incertidumbre y con una izquierda en cierta medida, con unos proyectos de constituciones que son intervencionista, que el nivel de alcance con respecto a los derechos de las personas es fundamental y con un Estado gigantesco que creciendo más, con una burocracia más ineficiente, termina generando aún mucho más daño. ¿Ok? Entonces, no quiero decir un pedazo de la estrofa de la canción de Molotov que dice, que dicta lo siguiente. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a... Entonces no quiero terminarlo porque es fundamentalmente esa constitución la que quiere la izquierda y no necesariamente la que está hoy. Entonces yo finalizo con este comentario, Patricio, porque se tiene la noción de que si se va a otro proyecto constitucional con una izquierda más relevante, entonces se va a tener un mejor resultado. Nosotros no sabemos el futuro, pero sí sabemos los patrones del pasado. Y el pasado, el que no aprende el pasado, no sabe cómo manejarse en el presente y tampoco sabe vaticinar un poco cómo puede ser el futuro. Y lo que nos dice nuestro pasado reciente con respecto a la izquierda dominando los escenarios constitucionales y sus propuestas políticas perniciosas para la libertad de los ciudadanos, es que no va a resultar bien cualquier proceso que ellos manejen y mucho menos con los ánimos refundacionales que hoy en día hay en Chile. Así que yo creo que ya esto lo debemos superar y por eso yo también me decanto como tú, Patricio, por un aprobar. Y es tan claro lo que tú dices, Eugenio, es que los personeros de izquierda o el Partido Comunista lo han señalado claramente, entre ellos Jadwe, Stingo, Francisco Vidal, ¿no es verdad? Han señalado que van a ir a un nuevo proceso, ¿no es verdad? Cueste lo que cueste. Así que es tan claro de que de ganar la opción en contra, ¿no es verdad? Vamos a terminar en un nuevo proceso constitucional, ya sea a través de una asamblea constituyente, que sería la peor alternativa para el país en una solución tipo bolivariana, venezolana,
imitando a Bolivia, etcétera, etcétera, o en el Congreso, lisa y llanamente, con estos quórum reducidos que pueden llevar adelante la reforma de la actual Constitución. Eso por una parte. Y por lo otro es un poco observarnos, ¿verdad? ¿Quiénes están en esta opción de la favor? Porque se ha señalado que es la derecha dura, ¿no? ¿Verdad? Y hemos visto que están por la opción a favor, entre otros, el expresidente Eduardo Frei, Soledad Alvear, ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el pasado, ¿no es verdad?, de la Concertación, Eduardo Alinat, el ex ministro Cortázar, y otros personeros, ¿no es verdad?, destacados de la democracia cristiana o de partidos de centro. Así que está muy lejos, ¿no es verdad?, de que esta constitución sea de extrema derecha, sino que reconocemos en todos estos personeros de centro, ¿no es verdad?, el apoyo y la validez, como por ejemplo Mariana Elwin, a este proyecto de constitución que se va a plebiscitar el 17. Sí, y yo quería decir algo, que mientras lo comentaba, me dio mucha risa, porque tú lo decías muy bien, bueno, ¿quiénes son los representantes, no? Y yo no sé si tú escuchaste las declaraciones de, aparte de Vidal, de Insulza, con respecto a la Constitución, que dice, bueno, que la Constitución actual al final no era tan mala, que, bueno, es preferible quedarse con ella que ir con el proyecto constitucional. Después de que denostaron de una manera enérgica y de una manera hasta intelectualmente irresponsable, si uno podría decir, la constitución anterior, porque no era la constitución de Lagos, sino que era la constitución de Pinochet. Entonces ahora sí es la constitución de Lagos. Entonces ahora la constitución de Lagos no debería ser denostada, sino que debería ser apreciada. Entonces llega un momento, yo siempre lo repito, cuando yo estudié la carrera de periodismo, yo tuve una materia que se llamaba sociopolítica. Y una vez un profesor me dice, como ustedes saben, yo vengo de Venezuela, y un profesor me dice, porque yo le comentaba al profesor, oye profesor, pero los comunistas y la izquierda radical a veces es muy coherente, ¿por qué? Porque ellos van contra los sistemas capitalistas, pero le gustan tener buenos autos, buenos teléfonos, buena tecnología, ¿no? Y me dice, no busques nunca en un comunista coherencia, buscan ellos efectividad. No estoy diciendo que toda la izquierda sea comunista. Lo que trato de decir es que muchas veces los políticos, y más que nada radicalizados, y en este caso de izquierda, no les interesa ser coherentes, lo que les interesa es ser efectivos. Y si ser efectivo es contradecirse, no hay ningún problema. Y eso lo hemos visto de una manera incluso hasta ridícula. O sea, yo me impresiono porque enérgicamente el año pasado denostaron el proyecto de constitución, o sea, la constitución actual. Pero cuando ven uno que no escribieron ellos, en lo absoluto, y que además es transversal, porque lo que acaba de decir Patricio me parece clave, el apoyo a esta propuesta constitucional a nivel de la élite política y a nivel de la sociedad que en ella se configura, si podríamos decir, no es que es de derecha. Incluso pregúntenle al Partido Republicano si ellos están totalmente a favor o totalmente contentos con lo que quedó de proyecto. Por supuesto que no. Y eso es una buena señal, porque significa que no está la visión de una sola particularidad, sino que por el contrario, están distintas. Entonces, la idea es que cada uno se vea representado allí y dentro de ese proyecto constitucional, si usted lo lee o si se busca una comparativa, se va a encontrar que no tiene un proyecto ni partisano, ni ideológico, ni excluyente, ni fragmentador, ni atomizador, ni estatista, sino que por el contrario es bien responsable. Por lo menos ese es el comentario que yo quería hacer para complementar, Patricio. Sí, y yo me pliego a tu mofa, ¿no es verdad? Y a tu risa, porque realmente resulta insólito, ¿no es verdad? Que aquello que denostaron la Constitución del 80, ¿no es verdad? Reformada, ahora aparezcan los grandes aladíes y defensores de ella, eh, sin ninguna falta de seriedad política. Yo creo que realmente pensarán que la gente es tonta, que realmente que ahora aparecen defendiendo una constitución que nunca creyeron en ella, que era la constitución de los cuatro generales, no es verdad que era una constitución de la dictadura, etcétera, etcétera. Entonces, aparece insólito, ¿no es verdad? Que ahora estén por la opción en contra y quieran apoyar esta constitución de la cual nunca creyeron. Pero indudablemente nosotros debemos llegar a la conclusión, y eso está muy claro,
de que la apoyan porque es la única manera de ir a un nuevo y cuarto proceso constitucional de reformarla, ¿no es verdad?, en el Congreso o en otro proceso constitucional a través de una asamblea constituyente. Entonces, esa es la explicación y no hay otra. Entonces, la gente debe tener claridad en aquello y saber, ¿no es verdad?, qué resolver el día 17 de diciembre. Sí. Y otra cosa, antes de que finalice el primer bloque, pues ya nuestro estimado Enzo nos avisa, es el tema con respecto al Estado Social y Democrático de Derecho. Yo creo que esto hay que repetirlo, Patricio, hasta el cansancio, o sea, hasta que podamos. El principal mito, porque acá, mira, Patricio es abogado, es una persona, mira, bien inteligente, brillante, que conoce muy bien que el tema institucional, una persona muy informada, y bueno, cuando Patricio tiene que lanzar sus críticas, las lanza nomás. Entonces, cuando uno ve a Patricio convencido por algo, uno dice, bueno, pues es porque lo evaluó, le da confianza a uno, es porque lo evaluó. Entonces, el tema, yo a Patricio muy convencido de este proyecto, yo también me fui convenciendo, porque al inicio estaba así como reacio, pero cuando lo leí, me fui convenciendo. Y una de las cosas fundamentales es que uno dice, bueno, pero ahí dice Estado Social y Democrático de Derecho. Eso no es lo mismo que el socialismo, no es lo mismo que lo que dicen las constituciones de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela. Y uno dice, si fuera por las palabras, y si estas palabras crearan la realidad, entonces uno bastaría que decretara algo y de ipso facto ocurriera. El tema es que en el proyecto de constitución dice un Estado social y democrático de derecho, pero ya Chile viene funcionando como un Estado social y democrático de derecho desde hace bastante tiempo, pero además eso no es lo mismo que socialismo. Pero no solamente eso, sino que uno puede tener un Estado social y democrático de derecho estatista y socialista, pero también puedes tener un Estado social y democrático de derecho con una democracia liberal. Y lo que ocurre con este proyecto de constitución es justo esto segundo. Tienes un Estado social y democrático de derecho, una configuración de Estado liberal, donde se limita sustancialmente al Estado. El poder del Estado está sustancialmente limitado. Incluso de las constituciones del mundo, el derecho de propiedad, como está garantizado, y el Estado, la noción subsidiaria del Estado y el límite del Estado, como está en la Constitución de Chile, o sea, en el proyecto de constitución, es tan parecido al que está hoy en día, pero lo mejora en cierta medida, que es poco comparable en Occidente, si podríamos decir de alguna medida. Además que mejora los mecanismos de participación política, el proceso de modernización, el proceso de descentralización del país. O sea, mejora muchas cosas, pero el Estado Social y Democrático de Derecho que se consagra en este proyecto, lo que quiere, o sea, lo que quiere decir es lo que ya ha venido funcionando en Chile un tiempo para acá, pero además es un Estado Social y Democrático de Derecho enmarcado en una democracia liberal. Así que yo creo que una buena forma de protegernos frente a los embates de las ideas revolucionarias y refundatacionales que nos quieren instaurar, si quieren ir a un proceso constitucional, es que usted tenga en mente esto. No es lo mismo que diga acá Estado Social y Democrático de Derecho que la Constitución de Venezuela. Yo que vengo de ese país, usted lee esa Constitución y es una Constitución estatista, corporativista, que da pie a que el Estado haga en cierta medida, no lo que quiere, pero en cierta medida a que se expanda tanto que termina haciendo lo que quiere. Compárele con esta y se va a dar cuenta que es totalmente contraria. Así que tenga confianza en eso. Bueno, amigos, yo creo que se nos ha pasado muy rápidamente el programa. Tenemos que ir a un corte comercial de acuerdo a lo que nos indica nuestro DJ Enzo Alvarado. Y los invito, ¿no es verdad?, a escuchar un clásico de los Cuatro Guasos, Bajo el Sausal, para una buena pausa musical con música chilena. Y estamos de vuelta en este segundo bloque de Revelando, como cada martes, compartiendo con todos ustedes, auditores, y en este caso con Patricio Schiavetti y Pilar Soberano, que no nos acompaña hoy día, así que le echamos de menos, pero bueno, ya la tendremos en el próximo programa, y en los controles Enzo Alvarado. Aquí, bueno, después de la canción de los Cuatro Guasos Bajo el Sausal, que propuso don Patricio Schiavetti, ahora queremos transitar hacia otro tema interesante, y que a mí me parece fundamental, que son los estados de excepción en diferentes comunas, debido a la crisis que hay con respecto a la delincuencia y a la violencia, que se ha comenzado en cierta medida, Patricio, no sé cómo lo ves tú, a normalizar. No solamente se normaliza, sino que ya se ha empezado a especular de que el crimen organizado en Chile está empezando a representar para jóvenes una forma de ascenso social, sobre todo por la irrupción del narco y la impronta que tiene en las diferentes comunidades, ¿no? Entonces, quería saber cómo lo veías
y cuál ha sido cómo has visto tú la reacción frente a ello y qué es y lo insólito que es para o sea, para Chile que esté en esta condición. Sí, Eugenio, y eso dice relación también un poco con el proceso que vamos a vivir el próximo 17 de diciembre, porque la constitución que va a ser sometida a plebiscito contempla una serie de normas para protegernos de manera mejor contra la delincuencia. Particularmente, ya lo he señalado, en esta Defensoría Penal de las Víctimas, en esta protección de, no es verdad, de la policía, de carabineros y investigaciones, en la eximente de responsabilidad penal cuando actúan, no es verdad, en la protección de las personas y los bienes. Pero eso es una respuesta concreta a lo que está pasando, por ejemplo, en la región metropolitana, en que frente a la inactividad del gobierno, frente a la falta de respuesta concreta en las poblaciones, de frenar la delincuencia, los portonazos, el narcotráfico, ¿no es verdad? Esta escalada de delitos en la región metropolitana ha agudizado la disputa entre alcaldes y el Ejecutivo. Y ya hemos visto, ¿no es verdad?, que alcaldes de La Reina como José Manuel Palacio y el de la Florida, Rodolfo Carter, han optado por decretar estados de emergencia comunales, lo que ha sido respaldado por las asociaciones de municipalidades. Y eso, ¿no es verdad?, ha provocado un enfrentamiento entre las autoridades locales y el gobierno y que podría intensificarse, ya que van a ser otros alcaldes los que van a seguir el ejemplo de estas dos comunas de manera de frenar el aumento de la delincuencia. Así que realmente a mí me parece una solución que no voy a comentar si está considerada indudablemente dentro de la Constitución actual este estado de emergencia comunal, pero ya frente a la inactividad y frente a la desesperación, yo creo que cualquier solución que apunte en el freno de la mayor comisión de delitos, yo realmente la aplaudo. Sí, bueno, fíjate que por lo menos para el caso de La Reina también, eh, dicen que, o sea, según lo que detalla el alcalde, declarar este tipo de estado puede liberar recursos que pueden ser destinados a estrategias en el territorio a través de apoyo también de las Fuerzas Armadas. O sea, hasta ese punto hemos llegado con respecto a la delincuencia y a su ascenso, y que es un tema que es poco comentado. Yo no sé si tú viste ayer las declaraciones de Boric con respecto a una especie de comisión integrada por ministros para el crecimiento económico, pero que con el tema de la delincuencia no hay una preocupación real, o por lo menos no veo yo. Y te lo voy a correlacionar con otra cosa. Últimamente estaba el tema de la inmigración ilegal y bueno, que muchos inmigrantes ilegales vienen y delinquen o vienen específicamente para eso. Hay otros que no, pero claro, hay muchas personas que han querido hacer un símil entre inmigración ilegal y delincuencia de manera directa. Entonces el presidente Boric ha querido en cierta medida como tomar esa parte y criticarla. Y uno puede decir ya, puede ser criticable, o sea, hacer como el vínculo directo, pero la preocupación del presidente tiene que ir mucho más allá de eso, porque esto es un problema endémico y sistémico que se está tomando la institucionalidad en Chile. Incluso, Patricio, no es raro ver que incluso abogados y firmas de abogados dedicados a defender narcos, incluso. O sea, que se especializan justamente para eso, o bandas organizadas que utilizan a menores de edad, que como saben que las puertas giratorias los benefician, en cierta medida son caldo de cultivo para el reclutamiento de distintas bandas de organizaciones criminales. Entonces, yo creo que está bien justificado el tomarse en serio. Yo no sé si la medida, o en este caso no, o sea, no soy experto ni nada, no sé si la medida es la más adecuada o es una medida de corto plazo. Yo digo esto porque tú sabes que nuestros políticos hoy en día, este,
las soluciones que brindan normalmente son de corto plazo y que tengan buena prensa, como quien dicen, pero no sé si realmente en el largo plazo existan. Pero tuvo un debate que a pesar de que se critica mucho, yo veo que no se toma muy en serio, que no son todas las toldas políticas dentro del Congreso las que se encargan de proponer proyectos de ley que realmente vayan y se enfoquen en esto. Y por eso, y esto lo vinculo con el proyecto constitucional, me interesa mucho lo que el proyecto constitucional se hace cargo y responde y hace una exigencia de modernización con respecto a cómo se atiende el tema del crimen organizado y el terrorismo, porque no es que Carabineros no esté preparado, sino que Carabineros no se ha modernizado para poder enfrentar este nuevo tipo de crimen a que el Chile no estaba acostumbrado y que en cierta medida se está tomando las instituciones. Entonces, esto es un llamado también al gobierno, si es que quiere gobernar, o si es que quiere tomar en cuenta realmente que esto es un tema problemático, pero yo creo que, Patricio, si sigue así, se va a salir de las manos. Incluso podríamos aventurarnos a decir que algunas comunas ya esto se salió de las manos, donde la policía no entra, donde la policía de inteligencia tampoco no entra, y donde ya están tomadas ciertas comunas por los carteles. Sí, Eugenio, no hay duda, y en la nueva Constitución se establece claramente como un deber del Estado resguardar la seguridad de la población y promover la integración armónica y solidaria de sus habitantes. Es uno de los deberes primero del Estado, ¿verdad? Y del gobierno en particular, cosa que no se está cumpliendo. Además, se establece una agencia contra la corrupción que coordinará la labor de las entidades estatales en materia de probidad, integridad pública y transparencia. También se dice que se establece la existencia de la Policía de Investigaciones de Chile, que se orientará a la investigación especializada de todos los delitos, especialmente aquellos complejos y relacionados con el crimen organizado y los delitos informáticos. Se menciona la colaboración de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública con las municipalidades en funciones de prevención, apoyo y colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana a nivel comunal. Se establece la existencia, como ya lo he dicho, de la Defensoría de las Víctimas. No puede ser posible que exista una defensoría penal gratuita para los imputados y no existiera para las víctimas. Se menciona la existencia de una gendarmería de Chile que tiene por finalidad atender y vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de la autoridad competente fueren detenidas o privadas de libertad. Estas son una de las normas, ¿no verdad?, que contempla la nueva Constitución, ¿no es verdad?, para combatir la delincuencia, junto con aquella que se refiere a la inmigración ilegal que permita a la autoridad, ¿no es verdad?, la expulsión, ¿no es verdad?, de los inmigrantes que cometan delitos en el menor tiempo posible. Así que son todas estas normas las que constituyen un todo para combatir, ¿no es verdad?, la delincuencia en debida forma. Y que apunta, ¿no es verdad?, a una de las necesidades más imperiosas que tiene la gente en las poblaciones y a lo largo del país. Pero fíjate que el alcalde Carter, que valoró la iniciativa del alcalde Palacios, el de la Reina, añadió en la carta y dice, venimos a pedirle al presidente, o sea, cuando se fue a entregar la carta, que reaccione a su ministro que es justificar lo injustificable y que sume voluntades para que todos juntos derrotemos a los delincuentes. Esto ya no es algo, Patricio, de una sola persona, sino que ya son comunas, ya no, son algo, ya no es algo particular o algo aislado, sino que es un tema esencial a enfrentar. Y ahora, ya llevamos, al menos el 2015, con el aumento gradual. Pues llega un momento que ya se está saliendo de las manos. Y uno dice, ¿por qué la institucionalidad no ha podido resolver este problema? Sino más bien, bueno, en el 2019 tuvimos un desborde brutal, si podríamos decir, donde a partir de ahí, como que el proceso de la aceleración de la violencia en distintos ámbitos, y entre ellos la delincuencia se ha aumentado de una manera increíble, pero uno se hace la pregunta, y yo creo que es válida la pregunta, no tiene falta de rigor, que es que ¿por qué las instituciones no han podido responder de la forma efectiva que se debería? Y yo creo porque hay un problema institucional detrás. O sea, no solamente es el problema del político
hoy en día, sino también las herramientas que tiene el político y las herramientas que tiene el gobierno para poder enfrentarla. Entonces, claro, uno dice, ya, entonces lo que se necesita para eso, ¿qué es? Bueno, cambios institucionales que apunten y que incentiven y que no coloquen tantas trabas a los incumbentes para poder enfrentar este proceso del aumento del delito. Y yo creo, Patricio, que en eso también apunta el borrador, tú bien lo mencionabas, lo que es la nueva propuesta, porque usted, auditor que nos escucha y que nos ha escuchado muchas veces hablando sobre el aumento de la delincuencia y la tipología del crimen, o sea, ya no es raro que aparezcan personas descuartizadas, por ejemplo, ya no es raro que el cobro de lo que llaman de vacunas o amenazas directamente a locatarios, por ejemplo, se ha hecho parte de una normalidad. Y en el norte de Chile es más endémico. Entonces la pregunta que uno se hace es por qué institucionalmente no se ha podido hacer nada. ¿Será porque los políticos se desligan o porque no les interesa o porque también puede ser una parte de ello es que no tienen cómo institucionalmente responder? Entonces ahí uno dice, hay que hacerse cargo del debate, y el debate haciéndose cargo es que hay que modernizar en cierta medida la institucionalidad que respalda a que los organismos efectivos puedan combatir la delincuencia como corresponde. Entonces, una de las partes, Patricio, es que ahí, o sea, se rebustece en ciertas formas, por ejemplo. Entonces, yo no sé si tú lo viste, pero por ejemplo, para enfrentar de manera más efectiva el crimen organizado, se considera la creación de una fiscalía supraterritorial con competencia a nivel nacional, a la cual le corresponderá el ejercicio de las funciones y atribuciones del Ministerio Público en los delitos de crimen organizado y aquellos de alta complejidad, por ejemplo. Eso es un punto importante, porque aquí no solamente se trata de los delincuentes aislados como comportamiento que se desencadena como consecuencia del crimen organizado, sino que es ir directamente al factor causal. Es el crimen organizado el que sigue generando esta ebullición de delincuencia. Y a mí me parece que esto es un elemento importante. No sé cómo lo ves tú. Sí. Mira, agregando antecedentes, yo creo que hay una cuestión a discutir, que el gobierno no tiene la voluntad ni los cojones para hacerlo. En el estado que se encuentra la delincuencia en la región metropolitana y el desborde del narcotráfico, la comisión de delitos por parte de inmigrantes ilegales, colombianos, venezolanos, haitianos, ¿no es verdad? Eh, a mi parecer, ameritaría, ¿no es verdad?, decretar el estado de excepción constitucional de emergencia, al igual que la macrozona sur. Pero yo creo que no hay voluntad del gobierno de hacerlo, no hay la fortaleza de decretarlo, y que sería una manera drástica de permitirnos, ¿verdad?, que las Fuerzas Armadas tomen el control de la región metropolitana y hayan las facultades, ¿no es verdad?, la Policía de Investigaciones y Carabineros de entrar a convertir de manera concreta, drástica y precisa, con el apoyo de la autoridad, estos delitos. Porque lo que pasa, Eugenio, y la ciudadanía lo sabe, eh, Carabineros e Investigaciones tienen poco respaldo y en definitiva cuando actúan terminan, en lugar de ser las víctimas, terminan siendo los imputados. Entonces eso no puede ser posible y ya lo hemos visto en una serie de incidentes, ¿no es verdad? Como ese menor que cayó en las aguas del Mapocho hace tiempo atrás, ¿no es verdad?, en que terminó el carabinero imputado un delito en circunstancia que no lo había cometido. Así que yo particularmente, si no se toman medidas drásticas como las que han tomado estos alcaldes de la Florida y la Reina, yo realmente va a seguirnos, ¿verdad?, rodando esta tragedia de la delincuencia, que va a seguir afectándonos, ¿verdad?, a las poblaciones y en particular, ¿no es verdad?, a las personas de más escasos recursos. Sí, yo muy de acuerdo. Oye, Patricio, cambiando el tema, no sé si tú viste, pero salió en el Mercurio un interesante reportaje sobre que en el gobierno actual es el que ha tenido el peor desempeño económico como resultado en lo que va de democracia. A mí eso me parece muy clave en torno a esta discusión constitucional y todo, porque que el gobierno apenas quiera crear una comisión para el crecimiento económico, como si el crecimiento económico se decretara. Esta visión ingenua de que yo reúno a 4 o 5 ministros y a partir de eso tenemos
una buena estrategia para el crecimiento económico, a mí me parece además ingenuo, y además porque ellos tenían una visión distinta al crecimiento económico. Veían que el crecimiento económico supeditaba otras virtudes y otras prioridades que tenían que ser para Chile fundamentales, ¿no? Entonces, no importa tanto el crecimiento, lo que importa es que la educación no tenga lucro, por ejemplo, o no importa tanto el crecimiento, sino el decrecimiento. Yo no sé si tú recuerdas las amenazas de meterle inestabilidad a las instituciones precisamente para buscar ese decrecimiento. Y eso es una tendencia que va entre el decrecimiento y el Estado empresario, ¿no? Que era como el ánimo dentro de la refundación del gobierno en Boric. Acuérdense que Boric decía muy bien en el aniversario de Convergencia Social que él no quería, que él lo que estaba era básicamente gereciando un cargo, pero la intención era, o sea, él quería trascender eso, básicamente, ¿no? Entonces, a mí me parece esto muy importante porque la crisis económica en Chile asciende de una manera acelerada. Los pronósticos, yo no sé si tú viste lo de Mario Marcel, pero Mario Marcel casi que haciendo un punto de prensa para poder celebrar que se creció al 0,002 por ciento, y que es irrisorio. O sea, básicamente eso es irrisorio porque Chile era un país que estaba acostumbrado a considerar el crecimiento económico de una manera tan importante por encima del crecimiento de la población, que eso se tradujera en cierta medida en el beneficio para la propia ciudadanía. Hoy en día tenemos un tren ministerial y un gobierno que no tiene ni siquiera un enfoque y tampoco una estrategia, y que las prioridades están en otro lado, y que apenas ahora, después de 2 años, es que nosotros vemos una preocupación real por el crecimiento económico después de que está en la crisis. Entonces, cuando se gobierna, uno tiene que tener la capacidad de prevenir, ¿ok? De advertirse ante ciertos acontecimientos que pueden desencadenar ciertas circunstancias y ciertas consecuencias. Pero aquí no hubo nada de ello. Entonces, yo veo una actitud pueril allí, Patricio. No sé cómo lo ves tú. Sí, mira, muy simple y los auditores lo van a entender. Es el peor desempeño en materia económica de un gobierno desde del regreso de la democracia. Es el peor desempeño en el área económica. Y en 20 meses ha habido un crecimiento económico de solo el 0,7%. Así es que esa es la tragedia de Chile, ¿no es verdad? De que este gobierno en materia económica nos tiene en el último lugar de la tabla en Sudamérica con este paupérrimo crecimiento y que indudablemente está afectando al bolsillo de los chilenos, que está afectando el aumento de la inflación, que está afectando el aumento del desempleo, que está afectando a la construcción en particular, que es una de las áreas de la economía que genera más empleo, que no hay ninguna solicitud de nueva construcción en las principales comunas de la región metropolitana como Providencia, Vitacura y Las Condes, eh, lo que convierte, ¿no es verdad?, esta situación económica en una tragedia, y respecto a la cual yo recomiendo, ¿no es verdad?, a los auditores que nos escuchan, que el día 17 de diciembre sea un plebiscito en que se ponga en juego, ¿no es verdad?, o se dé una opinión sobre el desempeño del gobierno y particularmente del presidente Boric. En el fondo, si usted rechaza, ¿no es verdad?, eh, toda esta situación económica, el aumento de la delincuencia, la inestabilidad, la precariedad de vida en las poblaciones, usted la única respuesta que tiene que dar es de aprobar este nuevo texto constitucional que le va a permitir, ¿no es verdad?, tener estabilidad en el país, que haya más crecimiento, que aumente el empleo, que se combata la delincuencia, que se evite la inmigración ilegal. Así que esa es mi opinión sobre el particular, estimado Ángel. Muchas gracias, Patricio. Sí, te comentaba que con respecto a lo de Mario Marcel, eh, fíjate lo que dice, ¿no? Eh, Afortunadamente este año se va a cerrar probablemente sin cifras rojas y habiendo reducido la tarea, de haber reducido la inflación, ¿no? Habiendo asumido la tarea de haber reducido la inflación. Porque, bueno, el crecimiento va a ser 0,3. A mí me parece como eso no le parece una cifra roja. O sea, porque, o cómo no le parece, o sea, es buscarle en cierta medida todo lo positivo a un aspecto que es crucialmente negativo, que es tener un bajo crecimiento. Chile es un país
todos los países dependen del crecimiento, pero si hay un país que depende mucho de su crecimiento económico porque no tiene la abundancia de recursos naturales como para poder compensar eso, porque además, que eso es una virtud, porque el no tener esa abundancia te permite tener mercados más competitivos, muchísimo más equilibrados, más cooperativos, es otra cosa. Depende mucho del crecimiento. Entonces, cuando uno ve a un ministro dando estas declaraciones de un 0,3% y que no sea tan sorpresivo y no sea una cifra roja, yo creo que vamos a abordar el tema con la seriedad posible. La reducción de la inflación no depende de él, depende del Banco Central. ¿Me entiendes? Él fue presidente del Banco Central, pero eso depende de otra cosa, depende de otra dinámica. No es que ellos ayudaron a disminuir la inflación, sino que todavía tenemos un Banco Central independiente, que vuelvo y repito, en el proyecto de nueva constitución, resulta que se constitucionaliza esa autonomía del Banco Central. Entonces yo me quería detener en este punto porque sí, o sea, reducir la inflación es un tema crucial. Nosotros no estamos en una situación ni como Venezuela ni como Argentina, pero vale recalcar que esto es un logro que se hace de un Banco Central serio, técnico, que se establece metas y no necesariamente porque un ministro o el presidente lo tenga como meta en cierta medida. Entonces, quería cerrar con eso, ya nos quedan pocos minutos para cerrar este programa. Y bueno, invitarlos a que se enteren de lo que es el proyecto constitucional. Queda muy poco tiempo y no se deje llevar por las tendencias. Aquí, jugar a ganador es jugar a qué es lo que le puede generar estabilidad a Chile, no lo que usted gane en términos de si ganó o perdió con respecto a lo que ahora. Sí, comparto contigo plenamente lo manifestado, Eugenio, y invitarnos, ¿verdad?, a los auditores que el día domingo 17 de diciembre concurran a votar. Este es un voto obligatorio y los llamo a votar para que no se vean expuestos, por otro lado, a una drástica sanción. Pero es un deber ciudadano el manifestar opinión y eso es lo que queremos, que libremente concurran a votar y manifiesten su opción, ya sea a favor o en contra, pero por el bien de Chile, ¿no es verdad?, saber votar bien, porque va en el destino de sus hijos y de sus nietos. Así que muchas gracias por el programa. Un agrado estar con usted, Eugenio. Un abrazo, que te mejores. Yo sé que ha sido un esfuerzo de llevar adelante el programa. No te vamos a saludar de manera anticipada porque dicen que es mala suerte. Así que espero que mañana estés Claro. mejor y puedas disfrutarnos, ¿verdad?, con tu señora tu cumpleaños como bien te lo mereces. Un abrazo. Queridos auditores, nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes 12 de diciembre. Muchas gracias. Un abrazo y nos vemos. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.